Capítulo 9. El Schwarzman Tuji tenía 7 años cuando atacó con la manguera a Johnny Stokes, mientras este pasaba por el césped de los Tuji vestido con el mejor traje dominguero. Johnny había tenido que esperar 1 año y medio para poder tener ese traje, porque su madre era muy pobre. El Schwarz no lo hizo hurtadillas, realizó el acto públicamente, con sistemática deliberación. Se dirigió a la llave, la abrió, se paró en medio del césped y haciendo un perfecto blanco dirigió la manguera hacia Johnny, estando la madre apenas a unos pasos, en la calle, y estando su padre con el pastor, que había llegado de visita, en el porche de la casa. Johnny Stokes era un muchacho vivo, con hoyuelos en la cara y rizos rubios. La gente se volvía para mirarlo, pero nadie se volvió nunca para mirar a el Schwarztuji. El susto y la sorpresa de los mayores fueron tales, que ninguno se lanzó a detener a el Schwarz. Mantuvo firme su fino cuerpecito a pesar de la violencia del salto de la boquilla de la manguera en sus manos, sin que nadie le impidiera realizar su objetivo hasta que estuvo cumplido. Entonces la dejó caer, silbando el agua entre la hierba, y dio 2 pasos hacia el porche. Se detuvo, con la cabeza alta, esperando el castigo. El castigo habría procedido de Johnny si la señora Stokes no lo hubiese cogido. El Schwarz no se dirigió a los Stokes, que estaban detrás, pero dijo distintamente, mirando a su padre y al pastor: Johnny es un sinvergüenza. Despega a todos los chicos en el colegio. Y era la verdad. La cuestión del castigo resultó un problema ético. Era difícil castigar al Schwarz en cualquier circunstancia a causa de su frágil cuerpo y de su delicada salud. Además, constituía un error castigar a un muchacho que se había sacrificado para vengar una injusticia y que lo había hecho brava y abiertamente, sin tener en cuenta su debilidad física, de manera que parecía un mártir. El Schwarz no dijo nada más, pero lo dijo su madre. El pastor estuvo de acuerdo con ella. El Schwarz fue enviado a su habitación, sin cenar. No se quejó. Se quedó allí humildemente y rechazó el alimento que su madre le llevó a escondidas, por la noche, desobedeciendo a su marido. El señor Tuji insistió en pagarle a la señora Stokes el traje de Johnny. Su mujer dejó, de mal humor, que lo hiciese, porque no apreciaba a la señora Stokes. El padre de Schwarz dirigía en Boston la sucursal de una cadena nacional de zapaterías. Ganaba un sueldo modesto, pero suficiente, y tenía un hogar cómodo y moderno en un suburbio humilde de la ciudad. El secreto dolor de su vida era no tener un negocio propio. Pero era un hombre tranquilo, consciente, sin imaginación, que había cortado toda ambición a causa de un casamiento prematuro. La madre del Schwarz era una mujer delgada, inquieta, que había adoptado y abandonado 5 religiones en 9 años. Tenía rasgos delicados que hicieron que pareciera hermosa durante unos pocos años de su vida, en el periodo del florecimiento, pero no antes ni después. El Schwarz era su ídolo. Su hija Ellen, 5 años mayor que el Schwarz, era buena, sin sobresalir mucho, no era hermosa, pero sí bonita y sana, no ofrecía ningún problema. En cambio el Schwarz había nacido con poca salud. Su madre lo adoró desde el momento que el doctor dijo que no era apto para sobrevivir. El señor Tuji, por razones que no podía explicar, no quería mucho a su hijo. El Schwarz, sin embargo, era el amo de la familia, por una tácita y voluntaria sumisión de los padres, aunque su padre nunca pudo comprender la causa por la cual él participaba en tal sumisión. Por las noches, bajo la lámpara de la estancia familiar,
La señora Tuji empezaba combustense y desafiante, enojada y vencida de antemano. Ahora sé, quiero una bicicleta para Ellsworth. Todos los muchachos de su edad la tienen. Ahora no, Mary, contestaba el señor Tuji, cansado. Quizás el próximo verano. Ahora no podemos comprársela. La señora Tuji discutía elevando la voz a saltos, hasta llegar a un chillido agudo. ¿Para qué, mamá? Dijo Ellsworth con su voz rica, suave y clara, más baja que la de sus padres, aunque los interrumpía, ordenándoles, en forma extrañamente persuasiva. Hay muchas cosas que necesitamos más que una bicicleta. Todas aquellas palabras eran verdaderas. Ellsworth no quería una bicicleta, pero su padre lo miró, preguntándose qué le había impulsado a hablar así. Vio que los ojos de su hijo le miraban detrás de sus pequeños lentes. Aquellos ojos no demostraban dulzura, ni reproche, ni malicia, le miraban como distraídos. Ellsworth no tuvo la bicicleta, pero obtuvo una atención cortés en la casa, una solicitud respetuosa, tierna y culpable por parte de su madre, incómoda y suspicaz por parte de su padre. El señor Tuji temía ser forzado a conversar con Ellsworth y, al mismo tiempo, se enojaba y se fastidiaba por este temor. Ahora sé, quiero un traje nuevo para Ellsworth. Vi uno hoy en un escaparate y tengo. Mamá, tengo 4 trajes. ¿Para qué quiero otro? No quiero ser tan tonto como Pat Noonan, que se los cambia a diario. Es porque su papá tiene una horchatería. Pat es un presumido con su ropa, como una chica. No quiero parecer una mujercita. Ellsworth, pensó la señora de Tuji, feliz y temerosa a un tiempo, va a ser un santo, no se preocupa en absoluto de las cosas materiales. Esto es lo cierto. Ellsworth no se preocupa de las cosas materiales. Era un muchacho pálido y delgado, que padecía del estómago, y su madre tenía que vigilar sus comidas y cuidar sus frecuentes catarros. Su voz, sonora, asombraba en su constitución débil. Cantaba en el coro y no tenía rivales. En la escuela era un alumno modelo. Siempre sabía sus lecciones, tenía los cuadernos más pulcros, las uñas más limpias, le gustaba ir a la escuela parroquial los domingos y prefería la lectura a los juegos atléticos, en los cuales no sobresalía. No era muy bueno en matemáticas, lo cual le disgustaba, pero era excelente en historia, inglés, instrucción cívica y caligrafía, después lo fue en psicología y en sociología. Estudiaba mucho y a conciencia. No era como Johnny Stokes, que no escuchaba nunca durante las clases, que raras veces abría un libro en la casa, aunque sabía las cosas casi antes que las expusiese el maestro. Johnny aprendía automáticamente, como hacía todas las cosas. Tenía puños hábiles, cuerpo sano, un aspecto excelente y una vitalidad asombrosa. Johnny hacía lo inesperado, Ellsworth hacía mejor que nadie lo previsto. Cuando se trataba de composiciones, Johnny pasmaba a la clase con brillantes destellos de rebelión. Dado el tema días de escuela, la edad de oro, Johnny hizo un trabajo magistral sobre el odio que le tenía a la escuela y el porqué. Ellsworth entregó un poema en prosa sobre la gloria de los días de escuela, que después se imprimió en el diario local. Además, Ellsworth vencía fácilmente a Johnny cuando se trataba de nombres y fechas. La memoria de Ellsworth era como un preparado de cemento líquido que retiene todo lo que cae en él. Johnny era un geyser, Ellsworth era una esponja. Los chicos lo llamaban el Situji.
Habitualmente lo dejaban proseguir su camino y evitaban disimuladamente su compañía. No lo podían descifrar. Les resultaba útil y de confianza cuando necesitaban ayuda en sus lecciones. Tenía un genio agudo y podía desprestigiar a cualquier chico inventándole un sobrenombre apropiado, de esos que hieren. Hacía caricaturas en las paredes, tenía todas las características de una niña, pero no podía ser calificado como tal. Tenía demasiada confianza y seguridad en sí mismo y un sabio desprecio por todo el mundo. No tenía miedo a nadie. Se enfrentaba en la calle con los muchachos más fuertes. Gritaba con voz clara, que llegaba a varias manzanas de distancia, sin enojarse. Nadie había visto nunca enojarse al Swarstugi. Johnny Stokes tiene un remiendo en el trasero. Johnny Stokes vive en un cuarto alquilado. Pat Noonan es un dragón de pescado. Ni Johnny ni los otros muchachos le pegaban porque usaba lentes. No podía participar en el juego de pelota y era el único que se jactaba de ello en lugar de avergonzarse como otros. Consideraba vulgar la gimnasia, y así lo decía, el cerebro es más poderoso que el músculo. El Swas tenía 11 años cuando murió su padre, entonces una hermana de su padre se fue a vivir con ellos y a dirigir la casa. La tía de Elaine era una mujer alta, capaz, en quien la palabra caballo se unía a la palabra sentido y cara. La pena secreta de su existencia era no haber inspirado jamás una novela de amor. Ellen fue su favorita inmediata. Consideró a Elsworth como un diablillo salido del infierno, pero Elsworth nunca titubeó en sus maneras de grave cortesía para la tía de Elaine. Corría para recoger su pañuelo, para arrimar las sillas cuando oía visitas, particularmente si estas eran masculinas. El día de San Valentín le enviaba regalos con cintas de papel, ramos de rosas y poemas de amor. Cantaba dulce a Elaine con una voz más alta que la de los pregoneros de la ciudad. «Eres un gusano, él sí», le dijo ella una vez. «Te alimentas de llagas». «Entonces nunca me moriré de hambre», respondió. Después de un tiempo llegaron a un estado de paz armada. En la escuela superior Ellsworth fue la celebridad local, el astro de la oratoria. Durante años, para decir que un muchacho prometía ser buen orador, en la escuela, decían es un tuji. Triunfaba en todos los concursos. Después los jurados hablaban del hermoso muchacho, no recordaban la figura pequeña y lastimosa, con el pecho hundido, las piernas torcidas y anteojos, se acordaban solamente de la voz. Ganaba todos los debates. Hasta la edad de 16 años. Ellsworth se sintió empujado hacia la carrera de pastor. Pensaba mucho en la religión. Hablaba de Dios y el Espíritu. Leía muchísimo sobre este tema. En esa época empezó a tener amigos. Le gustaba hablar de la fe y encontró a los que querían escuchar, aunque descubrió que los muchachos hábiles, fuertes y brillantes de la clase no sentían necesidad de escucharle, no tenían necesidad de él para nada. Pero los que sufrían y los mal dotados iban hacia él. Drippy Man empezó a seguirle con la silenciosa devoción de un perro. Willie Wilson perdió a su madre e iba por las noches con los ojos dilatados, secos y suplicantes. Skinny Dick se enfermó de parálisis infantil y, como tenía que estar en cama, observaba por la ventana a la esquina de la calle para ver si llegaba Ellsworth. No se sabía bien si ellos eran los que buscaban a Ellsworth o si Ellsworth les buscaba a ellos. Trabajaba como una ley de la naturaleza y así como la naturaleza no tolera el vacío, el dolor y el Swarstugi se atraían el uno al otro. Su voz, rica y hermosa, les decía: «Es bueno sufrir».
No hay que lamentarse. Hay que soportar, doblegarse, aceptar y agradecer a Dios que los haga sufrir. Porque esto los hace mejores que la gente que ríe y es dichosa. La gente decía que resultaba emocionante ver la forma en que los amigos de Ellsworth se adherían a él. Después que lo trataban un tiempo, no podían pasarse sin él. Era como el hábito de las drogas. Ellsworth tenía 15 años cuando asombró al profesor de Biblia con una pregunta extraña. El profesor había comentado el texto, de que le aprovecha al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Ellsworth preguntó, ¿entonces para ser verdaderamente rico uno debería coleccionar almas? A los 16 años abandonó la religión al descubrir el socialismo. El cambio pareció bueno para Ellsworth. No resultó un fanático agresivo. Se hizo más tranquilo, más suave. Consideró a la gente con más atención, era como si algo hubiese suavizado las aristas nerviosas de su personalidad y le imprimiese una nueva confianza. Los que le rodeaban empezaron a quererle. La tía Elaine dejó de preocuparse. Le pareció que nada verdadero podía haber en su preocupación por las teorías revolucionarias. No se adhirió a ningún partido político. Leyó muchísimo y asistió a algunos mítines dudosos donde habló una o dos veces no muy bien, pero la mayor parte de las veces se sentaba en un rincón escuchando, observando, meditando. Ellsworth fue a Harvard. Su madre le había dejado un seguro de vida con este propósito especial. En Harvard su actuación escolar fue superlativa. Fue absorbido por la literatura y las bellas artes. Esto desconcertó un poco a la tía Elaine, era un nuevo aspecto en él, nunca había manifestado ninguna tendencia especial en esa dirección. No perteneces a la familia de los artistas, él sí. No te sienta. Estás equivocada, Tita. Las relaciones de Ellsworth con sus compañeros constituían el acontecimiento más extraordinario de Harvard. Se hizo aceptar. No ocultó su origen humilde entre los jóvenes orgullosos descendientes de los viejos apellidos ilustres, lo exageró. No les dijo que su padre era gerente de una zapatería, les dijo que era un zapatero remendón. Lo dijo sin desafío, sin amargura, sin arrogancia de proletario, lo dijo como si hiciera un chiste para sí y para los otros, si uno miraba íntimamente su sonrisa. Se comportaba como un snob, no como un snob notorio, sino como uno inocente, natural, que trata de no serlo. Era cortés, no como quien pide un favor, sino a la manera de uno que lo concede. Su actitud era contagiosa. Las personas no discutían las razones de su superioridad, las daban por existentes. Al principio resultó divertido aceptar a Tuji, después resultó distinguido y progresista. Si era una victoria, no parecía que Ellsworth tuviera conciencia de tal cosa, pareció no preocuparle. Andaba entre jóvenes no formadas aún, con la seguridad de un hombre que tiene un plan a larga distancia dispuesto en cada detalle y que solo puede distribuir diversiones para los pocos incidentes de su camino. Su sonrisa tenía una cualidad secreta y hermética, era la sonrisa de un tendero que cuenta sus ganancias, aunque nada especial sucediese. Ya no hablaba de Dios y de la nobleza del sufrimiento, ahora hablaba de las masas. Demostró ante auditorios extasiados, en reuniones que duraban hasta el alba, que la religión engendra el egoísmo, porque, manifestaba, la religión exagera la importancia del espíritu individual. Para realizar la virtud, en sentido absoluto, decía el Swarstuhit, un hombre por el amor de sus hermanos debe cargar su alma con los más locos crímenes. No es nada mortificar la carne,
Mortificar el alma es el único acto de virtud. ¿Creen que aman a la inmensa masa de la humanidad? ¿No conocen nada del amor? Ustedes dan $2 para la caja de ayuda a las huelgas y ya creen que han cumplido con su deber. Den sus almas a una mentira. Sí, si otros creen en ella, ¿para engañar? Sí, si otros la necesitan, a la traición, a la picardía, al crimen, sí. A todo lo que a sus ojos sea lo más bajo y lo más vil. Solamente cuando puedan sentir desprecio por su pequeño ego sin valor, solo entonces realizarán la verdadera, la amplia paz del altruismo, la ascensión de sus espíritus hacia el vasto espíritu colectivo de la humanidad. No hay espacio para el amor de los otros en el estrecho, apiñado, mísero agujero de un ego particular. Debe vaciarse para ser llenado. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Los boneros de opio de la iglesia tenían algo allí, pero no sabían lo que tenían. ¿Se trata de la abnegación? Sí, amigos, en toda forma. Pero no es abnegado si uno conserva la pureza y el orgullo de la propia pureza. El sacrificio debe incluir la destrucción de la propia alma. Adquirió grandes admiradores entre los jóvenes herederos, la segunda y tercera generación de millonarios. Les ofrecía una hora para la cual se sentían capaces. Se graduó con altos honores. Cuando fue a Nueva York iba precedido de una pequeña fama privada. Unas gotas de rumor se habían escurrido de Harvard acerca de una persona extraordinaria llamada Al Schwarzenegger. Entre los grandes intelectuales y las personas extremadamente ricas eran pocos los que habían oído aquellos rumores y prontamente los olvidaron, pero recordaban el nombre, quedó en sus mentes con una vaga relación de cosas brillantes. Cuando alguien comentó la lealtad de los admiradores de Tuji, él no tenía título, ni programa, ni organización, por lo que su círculo era llamado el Círculo de los del Amor a Primera Vista. Un envidioso rival anotó: Tuji atrae a la clase pegajosa. Se sabe que las dos cosas que pegan mejor son el barro y la cola. Tuji lo oyó por casualidad, se encogió de hombros y, sonriendo, dijo: vamos, vamos, hay muchos más, los emplastos, las sanguijuelas, el arrope, las medias mojadas, las fajas de goma, los chicles, el budín de tapioca. Y continuando, agregó por encima del hombro, sin sonreírse, y el cemento. Obtuvo su grado de máster en una universidad de Nueva York y escribió su tesis sobre modelos colectivos en la arquitectura de la ciudad en el siglo XVI. Se ganaba la vida en diversas actividades, nadie podía seguir la pista de todas ellas. Tomó el cargo de consejero profesional en la universidad, se ocupaba con libros, obras de teatro, escribía artículos, daba conferencias ante reducidos y oscuros auditorios. Había un brillo especial en sus escritos, su adjetivo favorito era humano. Se le consideraba un consejero profesional sobresaliente. Su pequeña oficina de la universidad se transformó, prácticamente, en un pequeño confesionario, a donde los estudiantes llevaban sus problemas, tanto los académicos como los personales. Él estaba dispuesto a discutir, con la misma amable dedicación, la elección de los cursos, las cuestiones amorosas y, con más especialidad, la elección de carrera. Cuando se le consultaba sobre cuestiones amorosas, Tuji aconsejaba someterse, si se trataba de un asunto con una encantadora y pequeña mujercita, buena para fiestas y borracheras. Seamos modernos, decía, y si era el caso de una pasión emocional y profunda aconsejaba renunciación. Seamos maduros, manifestaba.
Cuando un muchacho iba a confesarle un sentimiento de vergüenzas después de una experiencia sexual insatisfecha, Tuji le decía, ha sido un bien para usted. Hay dos cosas de las cuales debemos desembarazarnos en la vida, del sentimiento de superioridad personal y de un respeto exagerado por el acto sexual. Los estudiantes habían notado que el Swarstuji raras veces les permitía proseguir la carrera que elegían. Si fuera usted, no seguiría leyes, es demasiado nervioso y apasionado para esto. Una devoción histérica por la propia carrera no le procurará felicidad y éxito. Es mejor elegir una profesión en la cual pueda estar tranquilo, cuerdo y dueño de la situación. Sí, aunque la odie. Lo hace descender a la tierra. No le aconsejaría que continuara con la música. El hecho de que le resulte fácil es un signo de que su talento es superficial. Precisamente ahí está el mal, en que usted la ame. Esas razones no parecen demasiado infantiles. Desista. Sí, aunque lo oyera. No, lo siento, me agradaría decirle que lo apruebo, pero no. Cuando pensó en la arquitectura, lo hizo por razones puramente egoístas, ¿no? Ha considerado algo para su satisfacción egoísta. Sin embargo, la carrera de un hombre concierne a toda la sociedad. La cuestión de saber desde dónde puede ser usted más útil a sus semejantes está antes que nada. No se trata de lo que usted pueda sacarle a la sociedad, sino de lo que pueda darle. Y en lo que respecta a las oportunidades para un servicio social, ninguna profesión comparable a la de cirujano. Piense en esto. Algunos de sus protegidos, después que dejaron la universidad, tuvieron bastante éxito, otros fracasaron. Solamente uno se suicidó. Se dijo que el Swarstuji había ejercido una influencia benéfica sobre ellos, porque nunca lo olvidaban, iban a consultarle sobre muchas cosas, durante años le escribían y estaban unidos a él. Eran como máquinas sin arranque automático que una mano extraña tenía que poner en movimiento. Su vida era pública e impersonal como la plaza de una ciudad. El amigo de la humanidad no tenía derecho a tener un amigo personal. Las personas se acercaban a él. Aceptaba a todos. Su afecto era como oro pulido o como una gran extensión de arena. No había discriminación para elevar las dunas, las arenas quedaban tranquilas y el sol estaba alto. De sus pingüis ingresos daba parte a muchas instituciones. Nunca se había sabido que le prestara un solo dólar a un individuo. Nunca les pedía a sus amigos ricos que asistieran a una persona necesitada, pero obtenía de ellos grandes sumas y donativos para instituciones de caridad, centros de asistencia social, centros recreativos, casas de mujeres caídas, escuelas de niños retrasados. Estaba al servicio del consejo de todas estas instituciones sin cobrar sueldo. Muchas empresas filantrópicas y publicaciones radicales dirigidas por toda clase de personas tenían un solo lazo entre ellas como un denominador, el nombre de El Swarstuji en los membretes. Las mujeres no tenían parte en su vida. El sexo nunca la había interesado. Sus impulsos furtivos, poco frecuentes, lo empujaban hacia las muchachas jóvenes, delgadas, de pecho exuberante, descocadas, las criadas risueñas, las manicuras deseosas, las mecanógrafas capacitadas y jovencitas, las que usaban vestidos rosados o de color de orquídea y sombreritos echados atrás con montones de rizos rubios en la frente. Era indiferente a las mujeres intelectuales. Sostenía que la familia era una institución burguesa, pero no hizo hincapié en ello, ni organizó tampoco una cruzada por el amor libre. El tema del sexo le aburría. Se había hecho demasiado barullo sobre ese condenado tema,
no tenía importancia, había problemas mucho más importantes en el mundo. Pasaron los años y cada día de su vida llenaba una función como una moneda pequeña y limpia que cayera pacientemente por la ranura de una máquina gigantesca, sin retorno. Una de sus muchas actividades empezó a sobresalir gradualmente entre las otras. Se dio a conocer como eminente crítico en arquitectura. Escribió acerca de edificios en 3 sucesivas revistas que renquearon ruidosamente durante unos años y desaparecieron una después de otra, Nuevas Voces, Nuevas Señas, Nuevos Horizontes. La cuarta, Nuevas Fronteras, sobrevivió. Ellsworth fue lo único que se salvó de los sucesivos naufragios. La crítica arquitectónica era un campo de investigaciones abandonado. Pocas personas se molestaban en escribir sobre edificios. Toohey adquirió reputación y monopolizó el tema. Las mejores revistas empezaron a solicitar de él colaboraciones relacionadas con la arquitectura. En 1921, un pequeño cambio ocurrió en la vida privada de Toohey. Su sobrina, Catherine Halsey, hija de su hermana Ellen, fue a vivir con él. Su padre había muerto hacía tiempo y su tía Elaine había desaparecido en la oscura pobreza de alguna pequeña ciudad. A la muerte de los padres de Catherine, no hubo nadie más que se hiciera cargo de ella. Toohey no había pensado tenerla en su propia casa, pero cuando ella descendió del tren en Nueva York, su humilde carita le pareció hermosa, como si el porvenir se abriese delante de ella y su brillo estuviera ya sobre su frente, como si estuviera ansiosa, orgullosa y dispuesta a salir a su encuentro. Fue uno de esos raros momentos en que la persona más humilde sabe pronto lo que significa sentirse el centro del universo y por esta convicción se torna hermosa, y el mundo, a los ojos de los testigos, parece que es un lugar más bello por tener semejante centro. Ellsworth vio esto y resolvió que Catherine se quedara con él. En 1925 apareció Sermones en Piedra y, con él, la fama. Ellsworth Toohey llegó a constituir una moda. Las señoras intelectuales se lo disputaban. A algunas personas no les gustaba y se burlaban de él, pero resultaba que Ellsworth Toohey era el primero en hacer las observaciones más injuriosas sobre sí mismo. Una vez, en una fiesta, un comerciante presumido y rústico escuchó las más serias teorías sociales de Toohey durante un rato y después dijo con complacencia: «Caramba. Yo podría decir mucho sobre esas materias porque juego en la bolsa». «Yo», dijo Toohey, «juego en la bolsa del espíritu y vendo con pérdida». La consecuencia más importante de los sermones en piedra fue el contrato para escribir una sección diaria en el New York Banner de Galwinan. El contrato resultó una sorpresa y al principio enfureció todo el mundo. Toohey se había referido con frecuencia a Winand sin respeto. Los diarios de Winand habían dado a Toohey todos los calificativos que se podían imprimir, pero los diarios de Winand no tenían una política determinada, salvo la de reflejar los prejuicios del mayor número y esto en la dirección de lo inconsistente, irresponsable, trivial, sensiblero. Los diarios de Winand estaban contra el privilegio y a favor del hombre común, pero de una manera amable, que no chocaba a nadie, descubrían los monopolios cuando querían, soportaban las huelgas cuando querían, y viceversa. Denunciaban a Wall Street y el socialismo y gritaban contra las películas inmorales, todo con el mismo gusto. Eran estridentes y vocingleros, pero en el fondo moderados y sin vida. El Banner comentó su aparición, anunciando: «El lunes el Banner les presentará a un nuevo amigo, Ellsworth Toohey, cuyo brillante libro Sermones de Piedra todos han leído y a todos ha gustado». El nombre del señor Toohey sobresale en la arquitectura.
Él les ayudará a comprender todo lo que ustedes quieran saber de las maravillas de las construcciones modernas. Tenga presente una vocecita, el lunes. Aparecerá exclusivamente en el New York Banner. El resto de lo que significaba el señor Tuji fue ignorado. El Swarstuji no lo anunció ni lo comentó con nadie. No hacía caso de los amigos que gritaban que se había vendido. Fue, sencillamente, a trabajar. Dedicó una vocecita, una vez por mes, a la arquitectura. El resto del tiempo el Swarstuji decía a los millones de suscriptores lo que deseaba decir. Tuji era el único empleado de Gal Winnan con un contrato que le permitía escribir todo lo que quisiese. Había insistido en esto. Todo el mundo lo consideró como una gran victoria, todos excepto Tuji. Él se daba cuenta que esto podía significar una de estas dos cosas. Winnan se había rendido respetuosamente ante el prestigio de su nombre, o Winnan lo consideraba demasiado despreciable para que valiese la pena restringirle. Una vocecita no dijo nada peligrosamente revolucionario y raras veces algo político. Predicaba meramente sentimientos con los cuales está de acuerdo la mayoría: altruismo, fraternidad, igualdad, prefiero ser amable a ser justo. La misericordia es superior a la justicia. Hablando en términos de anatomía, y quizá de cualquier otra manera, el corazón es el órgano más valioso. El cerebro constituye una superstición. En las cuestiones espirituales hay un criterio simple e infalible: todo lo que procede del yo es malo, todo lo que procede del amor al prójimo es bueno. Servir es la única divisa de la nobleza. No veo nada ofensivo en concebir al fertilizante como el símbolo más alto del destino del hombre. El abono es lo que produce trigo y rosas. El peor canto popular es superior a la mejor sinfonía. Quiero ver un genio o un héroe que al quemarse con un fósforo encendido sienta menos dolor que su común hermano anónimo. El genio es una exageración de las dimensiones, como la elefantiasis. Ambos son, solamente, una enfermedad. Todos somos hermanos por debajo de la piel, y yo desearía despellejar a la humanidad para probarlo. En la reacción del Banner, Swarstuji era tratado con todo respeto. Se susurraba que Gal Winnan no le quería, porque siempre era descortés con él. Albas Carret no condescendía hasta el punto de la cordialidad, pero guardaba una distancia prudente. Había un equilibrio silencioso, vigilante, entre Tuji y Scarret, se comprendían el uno al otro. Tuji no intentó acercarse a Winnan por ningún medio. En cambio, organizó un club de los empleados de Winnan. No era una unión de obreros, no era nada más que un club. Se reunían una vez al mes en la biblioteca del Banner. No se preocupaba de salarios, hora y condiciones de trabajo, no tenía ningún problema concreto. Las personas se conocían, charlaban y escuchaban los discursos. El Swarstuji pronunció la mayoría de los discursos. Habló sobre nuevos horizontes y de la prensa como expresión de masas. Winnan apareció en una reunión, inesperadamente, en medio de la sesión. Tuji se sonrió y lo invitó a unirse al club, manifestando que era elegible. Winnan no se hizo socio. Se sentó, escuchó, bostezando, hora y media los discursos y se levantó antes que la reunión hubiese terminado. Albas Carreta apreciaba el hecho de que Tuji no intentase invadir su campo, los asuntos importantes de política. Como una devolución de cortesía, Scarret le permitía que recomendara empleados nuevos cuando se producía alguna vacante, particularmente si el puesto era de poca importancia. Por regla general, Scarret nunca se preocupaba mientras con Tuji ocurría lo contrario,
aun cuando se tratase de un puesto de copista. Los que Tuji recomendaba obtenían los puestos. La mayoría de los empleados eran jóvenes, impetuosos, de ojos vivaces, que estrechaban la mano con desgana. Tenían cosas en común, pero no eran muy perceptibles. Había otras reuniones mensuales a las cuales Tuji asistía con regularidad, las reuniones del Consejo de Constructores Estadounidenses, las del Consejo de Escritores Estadounidenses, las del Consejo de Artistas Estadounidenses. Él los había organizado a todos. Lois Cook era la presidenta del Consejo de Escritores Estadounidenses. Se reunían en la sala de una casa de Bowery. Ella era el único miembro famoso. El resto comprendía a una mujer que nunca había usado mayúsculas en sus libros y a un hombre que no empleaba comas, a un joven que había escrito una novela de 1000 páginas sin emplear una sola letra o a un barbudo que empleaba una palabra inimprimible de 4 letras en cada página del manuscrito, a una mujer que imitaba a Lois Cook, aunque era todavía menos clara. Cuando se le pedían explicaciones, manifestaba que era el modo como se le aparecía la vida cuando se quebraba en el prisma de la subconsciencia. «¿Usted sabe qué hace un prisma con un rayo de luz?», decía. Había también un hombre cruel, conocido simplemente como Ike el genio, aunque nadie sabía hasta entonces lo que había hecho. El Consejo firmó una declaración que establecía que los escritores deberían ser sirvientes del proletariado, pero la declaración no era tan simple como lo expuesto, sino larga y difusa. La declaración fue enviada a todos los diarios del país. Ninguno la publicó, salvo Nuevas Fronteras, en la página 32. El Consejo de Artistas Estadounidenses tenía como presidente a un joven cadavérico que pintaba lo que veía en sus sueños nocturnos. Había un muchacho que no empleaba tela, pero hacía cosas con jaulas de pájaros y metrónomos, y otro que había descubierto una nueva técnica de pintar. Ennegrecía un pliego de papel y después lo pintaba con una goma de borrar. Había una mujer majestuosa de edad madura que pintaba subconscientemente. «Sin saber lo que mis manos hacen», decía, y añadía que su mano era guiada por el espíritu de su amante desaparecido, a quien jamás había encontrado en la tierra. Allí no se hablaba mucho acerca del proletariado, se rebelaban, simplemente, contra la tiranía de la realidad y del objetivo. Algunos amigos lo ponían al Swarstugi, que era muy inconsecuente, pues siendo profundamente contrario al individualismo reunía a todos aquellos artistas y escritores, cada uno de los cuales era un individualista rabioso. Nadie tomaba en serio aquellos consejos. La gente hablaba de ellos porque creía que era de buen tono, eran como grandes bromas, aunque ciertamente, agregaban, no había ningún mal en ello. ¿Lo creía así, realmente?, preguntaba Tuji. El Swarstugi tenía 42 años. Vivía en un departamento distinguido que parecía modesto comparado con el volumen de renta que podía tener si lo deseaba. Nadie le había visto ponerse fuera de sí. Su aspecto era inmutable, era el mismo en un salón, en un mitin de trabajadores, en un escenario pronunciando una conferencia, en el cuarto de baño o durante el intercambio sexual, frío, seguro de sí mismo, amable, levemente protector. La gente admiraba su sentido del humor. Es, decía, un hombre capaz de reírse de sí mismo. Yo soy una persona peligrosa. Alguien debería ponerlo en guardia contra mí, decía la gente con el tono de estar manifestando la cosa más ridícula del mundo. De todos los rótulos que le colgaban, uno solo prefería, Swarstugi el humanitario.